Bienvenidos a nuestros devocionales Cristo Proveerá en Familia. Gracias por estar conectados con nosotros el día de hoy. Esperamos que la palabra sea de bendición para tu vida. Te invitamos a que abras tu Biblia y leas el pasaje propuesto por el devocional el día de hoy. Dios los bendiga, familia y amigos. Siguiendo con el capítulo 14 del Evangelio de San Lucas, en estos devocionales vamos a responder algunas preguntas. Hoy vamos a responder la pregunta: ¿quién ocupa el mejor lugar en mi vida? Y para esto vamos a leer el Evangelio según San Lucas, capítulo 14, desde el verso 1 hasta el 14. Dice: aconteció un día de reposo que, habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban. Y aquí estaba delante de él un hombre hidrópico. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Mas ellos callaron. Y él, tomándole, le sanó y le despidió. Y dirigiéndose a ellos dijo: ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea en día de reposo? Y no le podían replicar a estas cosas. Observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndoles: cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Y viniendo el que te convidó a ti y a él, te diga: da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga: amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Dijo también al que le había convidado: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te devuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. ¿Quién ocupa el primer lugar o el mejor lugar en nuestra mesa o en nuestras vidas? Para eso tenemos que responder Jesús, y todo el mundo responderá: pues Dios es el primer lugar. Pero también eso presupone que le debemos responder a estas tres preguntas. La primera es: ¿ofrecemos lo mejor a Cristo? Si Jesús es el centro, si ocupa el primer lugar en nuestras vidas, ¿le ofrecemos lo mejor? Jesús fue invitado por un fariseo y él y sus amigos querían como tenderle una trampa. De pronto le dieron una buena cena, pero no creían en él. Entonces, cuando nosotros ofrecemos el primer lugar a Dios, cuando ofrecemos el mejor lugar a Dios, debemos tenerle mucha confianza, debemos creer en su palabra. Dice Juan 5:24: el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Eso es lo que nosotros tenemos cuando creemos en la palabra de Dios. Si nosotros le tenemos confianza a Jesús, Él va a ocupar lo mejor en nosotros, en nuestras vidas. Pero además de creer, de confiar en su palabra, hay que obedecer su palabra. Primer libro de Samuel 15:22 dice: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros.
Es mejor obedecer a la palabra de Dios que tener muchos sacrificios y muchos holocaustos, dice la palabra del Señor. Entonces, cuando obedecemos sus órdenes y creemos en Él, le ofrecemos lo mejor de nuestras vidas. Y el primer lugar lo ocupa Él cuando nosotros hacemos estas cosas. Cuando desechamos lo perverso de nuestras vidas. Pedro nos dice en su epístola: por lo tanto, dejen de hacer lo malo, no se digan mentiras, no sean hipócritas, no sean envidiosos ni chismosos. Además, Romanos también, Pablo en su carta a los Romanos nos dice: así que no dejen que el pecado los gobierne, ni que los obligue a obedecer los malos deseos de su cuerpo. Ustedes ya han muerto al pecado, pero ahora han vuelto a vivir. Hay que desechar, hay que dejar atrás el pecado y todos esos deseos que batallan contra nuestra alma, dice la palabra. Y así nosotros vamos a ofrecer un mejor, excelente sacrificio. Vamos a ofrecerle a Dios lo mejor que tenemos y así podemos decir: Él ocupa el primer lugar en nuestras vidas. Si Jesús ocupa el mejor lugar en nuestras vidas, tenemos que ser humildes como Él lo fue. Jesús aquí en esta palabra que nosotros leímos dice que Él enseñó a no tomar los primeros lugares, sino a ser humildes. Y Mateo nos enseña, nos dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, dijo Jesús, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Aprender a ser humildes, qué difícil, pero cuando nosotros vamos a la palabra nos enseña cómo aprendemos a hacerlo, cómo aprendemos a ser humildes. Y lo primero que nos enseña la palabra de Dios es que aprender la humildad es conocer el propósito de nuestras vidas. Muchas personas en este mundo tienen muchos objetivos: el éxito, ganar mucho dinero, viajar por todo el mundo. Estas cosas son buenas, pero son el propósito por el cual Dios nos trajo a este mundo, a esta tierra. Es lo que Dios quiere para nosotros. Y cuando nosotros aprendemos a conocer ese propósito, ese destino de nuestras vidas, ahí aprendemos a ser humildes. Aprendemos a ser humildes cuando dependemos 100% de la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere para mí en todos los pasos que damos? En todas las decisiones que damos, qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios exige de nuestras vidas. Cuando nos sometemos completamente a su voluntad, aprendemos a ser humildes y somos como Jesús. Jesús aprendió a ser humilde cuando vino y se encarnó en un ser humano, y era la mayor humillación para él, porque él era Dios, porque era divino, porque estaba en el cielo, pero él vino y se hizo hombre, y se hizo hombre como todos nosotros, sintiendo todo lo que nosotros sentimos. Entonces, depender de la voluntad de Dios es aprender a ser humildes, y aprender a ser humilde también es sacrificarnos como Jesús se sacrificó. Jesús de pronto se sacrificó aún más que nosotros. Jesús no dormía bien, dice que pasaba noches enteras orando, que mucha gente estaba sobre él y que no podía descansar, aún se quedó dormido en una tempestad. ¿Cuál sería el sueño que él tenía? Jesús no comía bien. Cuando estaba con la samaritana y le trajeron de comer y no quiso recibir, dijo: es que mi comida es que yo haga la voluntad de mi Padre. Él se sacrificó, y se sacrificó hasta la cruz por nosotros, hasta la muerte. Entonces, aprender a ser humildes es aprender a ser sacrificiales. Si Jesús ocupa el mejor lugar en nuestras vidas, nosotros tenemos que honrar su nombre compartiendo su mensaje. Pero compartir su mensaje no es darle un tratado a una persona y decirle: Jesús le ama, y ya, dejarlo así. No, nosotros debemos compartir el mensaje estableciendo los valores del reino en la vida de las personas. Y los valores del reino son diferentes a los valores que hoy la sociedad tiene.
Un valor del reino es amar y amar a los enemigos. Un valor del reino es perdonar a todos los que nos hacen daño. ¿Cuántas veces? Una vez no, 70 veces 7. Así nosotros establecemos los valores del reino en la vida de las personas. También establecemos el estilo de vida de Jesús, su compasión por la gente. Aquí en la lectura nosotros vimos la sanidad de un hombre hidrópico, que era una persona que estaba muy hinchada por retener muchos líquidos. Pero Jesús la sanó porque tuvo compasión de esa persona y no importó que fuera día de reposo. Entonces, cuando nosotros damos el mensaje, impactamos al mundo con nuestro testimonio. Hay muchas personas que tienen un testimonio muy tremendo de sus vidas, cómo eran antes y cómo Jesús las transformó. Pero también un testimonio muy bonito, muy importante, es cuando nosotros permanecemos en el Señor, y sobre todo en esta sociedad, cómo se encuentra cuando nosotros permanecemos santos, cuando nosotros permanecemos fieles a Dios. Es lo mejor, el mejor testimonio y el mejor impacto que nosotros le damos a las personas. Entonces volvámonos a hacer la pregunta de hoy: ¿quién ocupa el mejor lugar en nuestra vida? Y si es Jesús, ¿le estamos ofreciendo lo mejor? ¿Somos humildes como Él lo fue? ¿Y estamos honrando su nombre, compartiéndole a las personas e impactando al mundo con el mensaje de Dios? Oremos para que esta palabra sea sembrada en nuestro corazón y podamos también multiplicarla a otras personas. Gracias, Señor, te doy en esta tarde, que tú obres, Señor, a través de esta palabra, que la lleves, Señor, y la siembres en el corazón de las personas, para que nosotros todos podamos dar el fruto requerido, y Señor, que tú ocupes el trono de nuestro corazón. Gracias, Jesús. Amén y amén. Qué buena palabra hemos escuchado de parte de Dios el día de hoy. Estamos muy felices que estés conectado con nosotros. Si aún no has aceptado a Cristo en tu corazón, te invito a que repitas conmigo esta oración. Gracias, Señor, por perdonar mis pecados en la cruz del Calvario. Te acepto como mi único y suficiente Salvador personal. Escribe mi nombre en el libro de la vida por siempre. Amén y amén. Desde aquí te mandamos un gran abrazo y quiero que sepas que puedes contar con nosotros. Escríbenos a través de nuestras redes sociales y déjanos tus datos. Queremos conectarnos contigo. Gracias por ser parte del ministerio Cristo Proveerá de las Asambleas de Dios. Y no olvides, eres bienvenido a casa. Te adoramos a ti. Te deseamos. Y por un momento te abandonaste. El Señor está aquí. El Señor está aquí. Ven, Santo Espíritu, aviva estos huesos. El Señor está aquí. El Señor está aquí. Ni por un momento, me abandonaste. El Señor está aquí. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Ven, Santo Espíritu, aviva. El Señor está aquí. El Señor está aquí. El Señor está aquí. El Señor estás aquí.
ven y encuéntrame otra vez. No puedo más, no puedo más. Si tú no estás, ven y encuéntrame otra vez. Pues todo en mí te anhela a ti. Ven y encuéntrame otra vez. 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 Te deseamos, te anhelamos. Encuéntrame otra vez. Te damos la bienvenida a nuestro canal de YouTube. Si quieres ver el contenido de niños, puedes dar clic acá. Si quieres ver los devocionales con nuestro pastor Alcides, acá. Y si quieres volver a ver las repeticiones de nuestros en vivos, da clic acá. Y en este botón puedes oprimir para suscribirte. Y no olvides, somos Cristo Proveerá en familia.